Análisis urbano del Cerro Chequén, por Bustos Castro Figols, entrega 1, taller de licenciatura. Santiago posee un orden territorial dividido por comunas, contenidas en masas montañosas como Cerro Chena, Renca, Lomas de lo Aguirre, Cerro San Cristóbal y la Cordillera. Se circunvala por una infraestructura que va vinculando sus lugares a escala metropolitana. Río Mapocho y Canal San Carlos determinan tramas importantes en la estructuración de la ciudad, y en este punto se ubica nuestro elemento de estudio, el Cerro Isla Chequén, ubicado al suroriente de la ciudad en el remate de la Sierra San Ramón, que comienza en Lo Barnechea y termina en San José de Maipo, y que está a 15 kilómetros del centro de la ciudad. El Cerro Chequén se ubica entre las comunas de La Florida al norte y Puente Alto al sur. Esta división deja el cerro entre estas dos administraciones. Los flujos de mayor intensidad se producen en las vías principales intercomunales de Vicuña Maquena y Avenida La Florida. Luego tenemos las vías secundarias que conectan al cerro y su entorno. Vicuña Maquena queda a 36 minutos al cerro en locomoción colectiva y La Florida 16 minutos en también locomoción colectiva. De los hitos principales mencionaremos el Estadio Bicentenario, Mall Tobalaba, Cordillera, Zona Agrícola, Cementerio El Prado, Centro Deportivo Codelco, Zona Industrial, Cementerio Parque del Recuerdo, Canal Las Perdices, Canal San Carlos y Cruz de la Cumbre del Cerro. Respecto a los usos de suelo, determinando un radio cercano a la influencia en el entorno, tenemos las normativas de la Florida, diferenciando suelo cerro-isla, infraestructura y equipamiento energético y sanitario, que corresponden a las plantas de aguas andinas, inmuebles de conservación histórica, áreas verdes en zonas dependientes y otros de edificaciones aisladas. Entre las normativas de Puente Alto tenemos suelo de cerro-isla, equipamiento de cementerios, recreacional deportivo, zona de inundación por paso de canales, infraestructura sanitaria y áreas residenciales diferenciadas por densidad que van de 100 a 250 habitantes por hectárea. Entre los siglos XVI y XVIII, las tierras en torno al Chequén Mayor y al Chequencillo eran terrenos hacendales que tuvieron diferentes dueños a lo largo del tiempo. Primeramente, los terrenos denominados el Arrayán fueron parte de Juan Jofré Montesa en el año 1576. Ya hacia el siglo XVIII, la hacienda Chequén, denominada así por el Cerro Mayor, fue propiedad de la Compañía de Jesús hasta su expulsión del Reino de Chile en 1767. Hacia 1796 se pone en marcha un proyecto de construcción del Canal San Carlos con el fin de que pasara por la hacienda y en dirección hacia el centro de la ciudad. Este proyecto fue abandonado y retomado varias veces entre los años 1806 y 1820 por una sucesión de hechos derivados de la Guerra de la Independencia. Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el ordenamiento comunal establece que el cerro quedara en el límite de las comunas La Florida y Puente Alto, creadas recientemente por estos años. La propiedad de la central hidroeléctrica La Florida se remonta a 1906, inaugurándose la planta en la ladera norte y las faldas del Cerro Chequén Chico en 1909, conocido hoy como Complejo Florida Eléctrica Puntilla. Fue la primera planta generadora hidroeléctrica para abastecer Santiago. En 1923, en el álbum Zona Central de Chile, el Chequén aparece como parte de la mencionada Hacienda Santa Rosa del Peral, de propiedad de don Julio Puga Borne, destacado político y abogado liberal chileno. Inaugurado en 1998, el cementerio Parque del Recuerdo Cordillera contempla 52 hectáreas que aún no están consolidadas en su totalidad, justo por el lado de la falda oriental del Chequén. A esto le sumamos el acercamiento de la villa residencial Las Perdices, el año 2004, y el encierro cada vez mayor del terreno urbanizado alrededor del cerro. Hay razones claras para sospechar que podría terminar siendo intervenido por futuras construcciones. Los años
2009 y 2010 se llevan a cabo grandes incendios en el Cerro Chequén, consumiendo 10 hectáreas de pastizales y matorrales. Mientras que en el año 2013 se repite la tragedia en las faldas del cerro por intervención humana. En el año 2016, la Sociedad del Canal del Maipo se organiza para ayudar en la reforestación del Cerro Chequén, tras los graves incendios de los años anteriores, plantando más de 100 quillayes que lograron recuperar el verdor de este lado del cerro. En la actualidad, el cerro es utilizado por diversos usuarios que habitan los alrededores para llevar a cabo diversas actividades deportivas y recreativas a través de senderos formales e informales que van construyendo un panorama familiar en los espacios de áreas verdes. El entorno del Cerro Chequén ha llegado grandes masas residenciales tipo villa, en la lógica de proyectos inmobiliarios actuales, así también las áreas de cementerios privados y clubes deportivos en estos últimos 18 años. Dentro de los trazados que ordenan y jerarquizan el entorno, tenemos la trama orgánica de mayor jerarquía, que sería borde cordillerano, canales y borde cerro. Tramas urbanas estructurantes, vías y conexiones que se desprenden de las tramas mayores, intercomunales y conectan con las villas de la ciudad. Tramas contenidas en los cuadrantes que ordenan los conjuntos interiores y también los trazados contenidos en el espacio libre. Luego podemos identificar las texturas. Entre las más relevantes están los relieves de los suelos en pendientes no intervenidos, áreas de suelos verdes sobre trazos de trama, masas arbóreas, entre ellas conectores naturales del tipo ornamentales y dispersa, suelo no intervenido como terrenos eriazos o espacios abiertos, y por último, las texturas de las áreas residenciales. Entre las tipologías destacan las que poseen antejardín, otras herméticas y otras de comercio. Entre las áreas verdes relevantes del entorno están el cementerio privado, Parque del Recuerdo encajonado entre las masas cordilleranas, el área agrícola privada de La Salle, parque que acompaña a un brazo del canal de las Perdices, masas de árboles en el sector privado de aguas andinas, corredores verdes que siguen el canal San Carlos dividido en la flora silvestre sin acceso peatonal y el parque aledaño con la flora introducida y áreas de descanso. Corredor de eucaliptos en el límite del club deportivo, borde de cerro, y los corredores verdes al interior de la zona de aguas andinas, todo esto en la trama residencial. Dentro de las flores esclerófila encontrada en el cerro, se pudo distinguir la presencia de diferentes especies, como espinos, huaygán, natre, pino, quillay y romerillo. A este sistema de vegetación lo acompaña una fauna compuesta en su mayoría por aves como el queltehue, el mirlo, el zorzal, además conejos silvestres. Tanto la flora como la fauna del lugar se complementan generando un determinado ecosistema que va acompañado con las condiciones climáticas del Cerro Chequén. A esto es posible agregar que, con las áreas verdes construidas y producto de los diversos incendios, existe una flora introducida que acompaña los procesos biológicos de las especies aquí presentes, como aromos, ciruelos, catalpa, eucaliptos, ginkgo biloba, entre otros. Dentro de las particularidades del cerro, podemos advertir la multiplicidad de valores territoriales que conforman estos cordones montañosos. Estos tramos diferenciados indican acceso libre y público, acceso semipúblico y accesos penetrables desde espacios privados. Nuestro recorrido por los bordes se concentró en el sector sur poniente, desde su inicio advirtiendo la presencia de la cordillera y por su entorno construido de baja altura. Las fotografías dejan ver las condiciones espaciales más relevantes de ciertos puntos de interés en el recorrido y cuyos elementos destacados ponen en relación elementos notables, definiendo orientaciones, identidad, conformaciones de la percepción cualitativa del lugar. Los bordes del cerro adquieren sentido de lugar, según su conformación de tramas.
En estos cortes apreciamos los bordes inmediatos al espacio público, impenetrables y cerrados, otros bordes cercanos a las masas residenciales y otros como construidas continuidades de suelos a las actividades de dispersión. Este cerro posee la totalidad de su suelo en desuso. Las actividades que en él se realizan son de carácter informal, como el trekking, paseos, juntas, hobbies diversos. Esto ha demarcado senderos anchos, siguiendo pendientes suaves, otros estrechos que se desprenden de él, quedando como huellas de diversos recorridos. Desde el espacio público hemos identificado 2 entradas y varias más desde el borde del cementerio. Las imágenes a continuación revelan el despliegue del paisaje inconmensurable con su gran urbano y cordón montañoso lejano según las alturas de las cotas que van desde 695 a las 765 metros sobre el nivel del mar, relacionado a la orientación del observador. Este valor paisajístico se encuentra en este panóptico condición que hace único un cerro isla. En esta aventura por el Cerro Chequén hemos identificado unidades territoriales y espaciales de notable valor en este reconocimiento de diversidad de bordes. Entre ellas destacamos una unidad cualitativa al que hemos llamado recorrido de la procesión, relacionada con el elemento fuerza, que es el cementerio, y su emplazamiento encajonado entre envolventes montañosas que se resguarda de la ciudad y su ruido sensorial. La vía principal que lo conecta abre ante jardines de la línea residencial para el establecimiento de pequeñas economías familiares con ofrendas, flores y productos propios que dejan los familiares en las lápidas. El Cerro Chequén se alza imponente y protagonista en la llegada de este recorrido antes del paso al cementerio, quedando como hito orientador y anfitrión. La despedida o estancia con un ser querido que ya partió queda refugiado en un medio natural, místico en su dimensión inconmensurable y estimulante de recuerdos y cariño. Otra unidad cualitativa destacable es la zona borde de inflexión norte del brazo del cerro, ya que con el trazado de la línea oficial deja una espacialidad estrecha y por lo tanto una condición de proximidad de los elementos que la conforman. En él encontramos asentamientos precarios e informales que aprovechan todo el material que lugareños usan como depósito y que estos habitantes reutilizan. Estas viviendas, dadas la proximidad al canal y las centrales, aprovechan estos recursos para sus animales de cuidado y labores domésticas. Entonces se produce un pequeño ecosistema recursivo al que hemos llamado unidad de la resistencia. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.